Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Nicolás, Gaby, Jorge, Johnny, Carla, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta doble charla acerca de los vicios. Esta va a ser, sí, una charla un poquito más larga. En primer lugar vamos a hablar de la liberación de los vicios en general. En guerra espiritual, un vicio es una fortaleza construida en la mente a causa de malos hábitos. Las fortalezas sabemos que se construyen con el tiempo de repetir las mismas pautas de conducta. ¿Sabían que un hábito se forma con la repetición mínima de 25 veces una misma actividad, sea lo que sea? Si movemos la mano así 25 veces se nos forma un hábito para estar agarrando una cosa en un mismo lugar sin hacer demasiado esfuerzo. Es decir, que cuando ya hemos hecho unas 25 veces algo, eso puede ser ya el comienzo de un hábito en nuestra vida. Ya se pone como un hábito y si, claro, lo reforzamos continuando y continuando, obviamente se va a arraigar. ¿Sí? Es una pequeña mecanización al principio, pero se va a fortalecer, ¿sí? Y puede ser en buen sentido o en mal sentido, porque también tenemos hábitos positivos, ¿no es cierto? Así que de esta manera ya saben cuánto que se necesita más o menos, 25 con repetir las cosas buenas para adquirir buenas costumbres, seguir profundizando. Menos de 25 no vemos resultados. Nuestra vida está construida por los buenos y los malos hábitos que hemos adquirido. Hay de los dos. Y cuantos más malos hábitos tengamos, tantos más fracasos vamos a poder tener, evidentemente. Es decir, nuestra vida no será de calidad. Muchas cosas no vamos a poder alcanzarlas. Vamos a vivir una lucha interna continua, ¿sí? Porque las vamos a desear de cualquier manera. En cuanto a los vicios, estos son hábitos que se han instalado en la mente de una persona y por lo general son bastante difíciles de erradicar. Cualquiera que haya tenido un vicio sabe que esto es dolorosamente verdadero. Hola Blanca, bienvenida. Los vicios son de varias categorías, hay diferentes tipos: tabaquismo, drogas, alcohol, gula, hábito de endeudarse, compradores compulsivos, mal gasto de dinero, juegos de azar, telenovelas, internet, celular, hablar por teléfono, ¿sí? Bailes, música, hay un montón de cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? También los hay de orden sexual como la pornografía, ¿no es cierto? Depravaciones, perversiones, etcétera, pero esos constituyen un grupo separado que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿actúan los demonios en los vicios? Pueden apostar que sí. Sí, cada vicio tiene un demonio asignado para fortalecerlo, porque la tarea de los demonios es simplemente fortalecer las cosas que ya están en nuestro interior. Nuestro interior tiene una inclinación para el juego, ¿sí? Entonces, bueno, entonces los demonios están constantemente haciendo que nos pongamos dentro de situaciones y circunstancias a las cuales quedemos en contacto con posibilidades de jugar de alguna forma, de ejercer ese vicio, ¿no es cierto? Y las van reforzando y reforzando y reforzando constantemente para que eso se convierta en una fortaleza, o sea, literalmente en un vicio, ¿sí? Esa es la manera en la que ellos están designados para trabajar en nosotros, mantener, empeorar, ¿sí? Intensificar justamente ese vicio, de manera que a través de él destruyamos nuestra vida. Nuestra destrucción es la finalidad, ¿no es cierto?, de los demonios. Un vicio es una conducta que honra a Hasatán, es un buen servicio prestado por sus huestes, por así decir. Ellos son premiados cuando nosotros tontamente caemos en sus garras. Cualquiera sea el vicio en el que alguien está, tiene que saber que nada es imposible para Elohim. Pero también debe poner de su voluntad para orar, desear el cambio de su vida y disponerse a resistir, ¿no es cierto? Es someternos a Yahweh y resistir al diablo y él huirá. La oración que se haga con fe va a actuar como un elemento corrosivo, por así decirlo, ¿no es cierto? Es como un ácido que le vamos a echar a los demonios. Es decir, va a desmontar ladrillo por ladrillo esa fortaleza, ¿sí?, que ha sido construida, hasta que finalmente va a terminar derrumbándose por completo. La lucha contra las fortalezas es normalmente más larga que cualquier otra cosa, porque son fortalezas, al final de todo hay que derrumbarlas, ¿no? Por eso estas oraciones son de perseverancia realmente. Yahweh elimina el hábito en el momento en que lo pedimos, pero entonces comienza la lucha de la carne.
Y ese es nuestro problema eterno. A partir de ese momento, la carne va a luchar para recuperar lo que ha perdido. Esa es su abstinencia realmente, su periodo de abstinencia, que a veces es físico y a veces es simplemente mental. En el proceso van a estar ayudando quienes, los amigos, los demonios, ¿no es cierto? Claro, trayendo recuerdos, pensamientos, tentaciones y todas las cosas que puedan hacer para que la gente se vuelva para atrás. Diga, no, no puedo. Y entonces vuelve a caer. Este es el momento de sumergirnos en la oración, en el refugio del Padre, ¿sí? Acudir a Él todas las veces del día que surja el deseo del vicio o de lo que sea, no importa cuántas veces sean, ¿sí? En todos los vicios es necesario superar la abstinencia, sobre todo en los primeros días, que es cuanto más fuerte es, ¿sí? Después se va diluyendo, se va calmando, ¿no es cierto?, el cuerpo. De manera que esta oración tiene que ser realizada muchas y muchas veces, ¿sí? Para los vicios la cosa es diferente que con el resto de las oraciones de limpieza que hacemos. Y van a tener que pedir fortaleza para resistir, para no caer, para no dejar las cosas abandonadas, para no deprimirse porque no se ven resultados inmediatos, ¿sí? Para no ponerse locos en los primeros momentos cuando hay una abstinencia. La abstinencia es una cosa que quien haya pasado por algún vicio de cualquier tipo, ¿no es cierto?, y haya tratado de dejar, sabe perfectamente que la abstinencia enloquece a la cabeza, ¿no es cierto? Y llega un momento en el cual la persona no consigue pensar en otra cosa. En esos momentos necesitamos mucha oración, y no solamente mucha oración nosotros, necesitamos apoyo de hermanos. Por eso este tipo de oraciones no son para hacerse solos absolutamente, sino que necesitamos el apoyo de otros hermanos y decir, bueno, yo tengo tal vicio, voy ahora a determinarme a dejarlo realmente en este momento, y por ejemplo, yo fumo, quiero dejar de fumar, vamos a hacer esta cosa, necesito del apoyo de mis hermanos, entonces voy a necesitar por lo menos una semana de apoyo, de oración y de apoyo también de personas hablando todo el tiempo, porque cuando agarra el ataque de la necesidad, y hablo de ese vicio como de cualquier otro, la persona necesita conseguir estar hablando con alguien. Hola Miguel, bienvenido. Entonces, esto va a actuar realmente como un ácido sobre los demonios y toda esa fortaleza que tenemos, ¿sí? Sobre todo hay que evitar los lugares y personas que incitan al vicio o lo ofrecen. Y también es otra de las pautas que Hasatán sigue religiosamente. En el momento en que decidimos dejar un vicio para el cual, supongamos, por ejemplo, hasta ayer no tenía plata para comprar un paquete de cigarrillos, vienen 500 amigos ofreciendo cigarrillos. Esa es la pauta de siempre, ¿no es cierto? Y Hasatán la va a aplicar ciertamente. Entonces las tentaciones van a aparecer. No pensemos que la lucha de cualquier tipo de cosas va a ser fácil, porque no lo va a hacer. Al hacer esta oración, no se salten los pasos y háganla por completo. Si por años han sido esclavos de un vicio, si no lo han sido, gloria a Él, ¿sí? O sea, esclavos de Hasatán, ¿no es cierto? Porque un vicio es Hasatán. Así que dediquen el tiempo ahora a la oración, al tiempo completo. Peleen la buena batalla de la fe hasta que hayan vencido, no hasta la mitad, hasta haber vencido, porque es lo mínimo que nuestro Padre merece, que luchemos hasta el final. Años de esclavitud en un vicio no se quitan con solo 5 minutos de oración. Estas cosas son difíciles. Concedan al Adón Yahshua el derecho para que pelee él mismo por ustedes. Ahora vamos a hablar acerca de la liberación del vicio de la pornografía. Esto es mucho más serio, es mucho más complicado. La persona que tiene un vicio, en general, debe saber que está luchando con fuerzas que van más allá de las fuerzas humanas. Nosotros no podemos resistir contra eso. Y sobre todo una persona que ya está caída en un vicio, ya está completamente debilitada, sobre todo en el ámbito de ese vicio, ¿sí? Así que se necesita la ayuda del Adón. No se puede hacer solo, ¿sí? Y también de algunos hermanos para que apoyen en oración, como ya hemos dicho. No son cosas que se puedan hacer nosotros solos. Sabemos que es difícil confesar este pecado, estamos hablando de la pornografía, ¿no es cierto? Sobre todo los que se realizan de forma encubierta, muy especialmente el pecado de la pornografía. Este pecado es el que más les cuesta a la gente, da vergüenza, ¿no es cierto? Ya si yo estoy fumando no tiene una implicación
aceptación social negativa, a pesar de que es desagradable, pero no va a haber vergüenza al respecto. Pero de igual forma tienen que saber que es eso mismo lo que utiliza el enemigo para que continúen atados por más tiempo. El enemigo nos ata con esas consecuencias. Es como la masonería, exactamente lo mismo. La masonería, ¿qué hace? Ata a las personas con secretos, con promesas, ¿no es cierto? Y les dice, sí, tratás de salir, se cuentan tus secretos. Los mantienen atados de esa forma, ¿no es cierto? O con promesas, ¿no es cierto? Si me salgo de acá, que me corten al medio, dice uno de los juramentos, ¿no es cierto? Que no sé cuál es. Que me corten al medio, cosas así. Son cosas que él nos ata. Él dice, mira qué lindo esto, tratá, experimentá, probá, decidite, vení, vas a ser feliz, ¿no? Y ofrece todas estas cosas. Y una vez que la persona ya está atada por el vicio, le dice, ¿y ahora qué le vas a decir a tu mujer? ¿Qué le vas a decir a tus amigos? ¿Cómo vas a encarar todas estas cosas? Y comienzan las amenazas y las que es para mantenernos atados. Entonces la confesión es el inicio de la salida. Lamentablemente es eso, la confesión a Elohim en primer lugar, es a Él en primer lugar de todo, y a los hermanos que van a ser los ayudadores en el proceso, porque este proceso, como todos los de los vicios, es difícil de hacer solo. Hola Clemente, bienvenido. Si alguien tiene algo que ver con la pornografía, que rompa el hábito ahora mismo. Este es el momento en que puede tomar la decisión. Si está esclavizado o tiene este vicio, que busque a un compañero o compañera de oración, ¿no es cierto?, con quien pueda expresarse, que lo ayude a obtener sanidad. No crean que son solo los hombres los que tienen este problema. Hay muchas mujeres que tienen problemas con la prostitución, lamentablemente, y otras cosas, ¿sí? Pero busquen a alguien que los pueda ayudar, orando juntos, intercediendo, animándose todo el tiempo, porque esto es un proceso difícil, es un proceso doloroso, es un proceso difícil de soportar y hay muchas subidas y bajadas, ¿no es cierto? Entonces busquen a alguien ante quien ser responsables de sus actos. O sea, tienen que responsabilizarse, tienen que ponerse en un plan de, bueno, voy a dejar la pornografía, entonces vamos a hacer una serie de cosas y voy a ser responsable de responder delante de tal hermano si me porto bien o si me porto mal. Es como tomarlo de esa manera, ¿no es cierto? Pero es la mejor forma que ha demostrado ser la más válida para salir de estas cosas, ¿sí? Alguien a que la persona se pueda reportar o a quien pueda acudir cuando la tentación aparece, ¿no es cierto? Y llame desesperado pidiendo ayuda, apoyo, ¿sí? Si no lo deja ahora mismo, ¿no es cierto? En este momento, cuando él lo llama, su esclavitud no va a ser nada más que aumentar. Las cosas siempre empeoran, todos los vicios empeoran con la vida, ¿no es cierto? Y sabemos perfectamente, por ejemplo, un típico caso es el vicio del alcohol, que simple y sencillamente destruye, corroe, termina en cirrosis hepática y mata literalmente a la persona. El cigarrillo termina en cáncer, y así con las cosas, ¿no es cierto? Y la pornografía arruina la vida de muchas personas y de muchos matrimonios. Shalom, Clemente. Yo soy yo, ¿está? Hola Mili, bienvenida. Entonces, ¿no es cierto? La falta de dominio propio y de santidad en algunas de las áreas de la vida sexual del creyente es el énfasis principal de la enseñanza de Shaul, y por eso hay que convencerse, ¿no es cierto?, que debemos entrar en una disciplina más, ¿sí? Es una más de las muchas que ya vivimos. El sistema que el occidente posee tiene patrones de comportamiento que nos hacen ser seres disciplinados. O sea, nosotros ya de por sí estamos disponibles para la adoctrinación. Si, por ejemplo, nos duchamos todos los días, comemos en horas específicas, dormimos, estudiamos, trabajamos, nos acomodamos siempre a determinados horarios, ¿no es cierto? Y en pocos días estamos siempre adaptados, ¿no es cierto? El hombre es un animal que se adapta realmente, ¿sí? Y lo sexual no sale de contexto. A esto Elohim le llama dominio propio, la capacidad
capacidad de entrar en una disciplina para alcanzar un objetivo, ¿sí? Dominio propio que es acompañado de una consagración por medio de la oración, obviamente, y la lectura de la palabra de Elohim diaria. La mayoría de los afectados a la pornografía reconocen que no poseen una vida espiritual consagrada, sino que solo son activistas en general, ¿no es cierto? Vienen de pasada dentro de la congregación, si es que van a una, porque muchos directamente ni van, ¿sí? Donde una vida de oración no es tampoco la característica número uno de estas personas. Generalmente son personas de muy escasa oración las que padecen de este vicio, porque la vergüenza de por sí nos aleja normalmente, ¿no es cierto? Cuando estamos cometiendo un pecado, sea cual fuere, normalmente nos sentimos sucios y nos da vergüenza acudir a la persona, ¿no es cierto?, del Padre. Entonces ahí nos comenzamos a retraer, comenzamos a alejar. Entonces la oración no es el fuerte normalmente de estas personas, ¿no es cierto? Y la lectura de las escrituras tampoco lo es. Entonces eso ya los deja sin alimento diario, que no los fortalece para poder hacer frente a una lucha, ¿sí? Y no hablamos de leer solamente, sino de alcanzar lo que nos aconseja el mismo Adón, ¿no? Escudriñen las escrituras a fondo, que sea nuestro maná diario. Al margen de lo esencial que es una vida de oración y de leer, ¿no es cierto?, las escrituras, se debe considerar los aspectos diarios que nos llevan a estar dentro del vicio de la pornografía. Hablamos de lugares, momentos, amistades, etcétera, cosas que nos pueden llegar a incitar a caer ¿no es cierto? Un primer paso a dar en la salida del vicio es la búsqueda de todos los elementos que nos llevan a caer en él, ¿no es cierto? Por lo tanto, para poder escapar realmente victoriosos, ¿no es cierto?, sin ataduras de esa vida, es esencial conocer cada cosa que nos toca, que nos mueve y nos empuja a esa actuación, ¿no es cierto? La persona tiene que llevar cautivo todo pensamiento a Elohim, en primer lugar, ¿no es cierto? Es decir, que aunque sea insignificante un pensamiento, pero nos conduzca al vicio, tiene que decirlo a Yahshua. ¿Sí? Por más insignificante que nos parezca, a lo mejor nos puede parecer una pavada, pero si después de eso voy a terminar allá, o puedo llegar a terminar allá, necesitamos llevar ese pensamiento cautivo a Yahshua para que él tome control de eso. En este sentido, puede ser útil hacer una especie de registro de las cosas que hacemos cuando queremos cometer ese pecado. Por ejemplo, primero tengo que poner una excusa en mi casa para salir, tengo que hacer un desvío, todas esas cosas que nos llevan a cometer este pecado, que puede ser físico o solamente visual, ¿no es cierto? Necesitamos anotarlas para tenerlas en cuenta, para eliminarlas, ¿no es cierto? Para sacarlo, para no tener apoyo en esas cosas y evitando circunscribir, ¿no es cierto?, las tentaciones. Entonces hay que describir todas esas cosas, los espacios que ocupa, lugares que visita, amistades que utiliza para intercambiar pornografía, para ver pornografía, amistades que lo ayudan, ¿no es cierto?, en eso, aparatos que utiliza el televisor, utiliza internet, utiliza un video, ¿no es cierto? Todas esas cosas tiene que sacarlas, saber, ¿no es cierto? Hacer un registro meticuloso realmente de todas estas cosas como un investigador, como si estuviera haciendo una investigación detectivesca, ¿no? Para poder elaborar un plan de acción para evitar todas esas salidas. La confesión es básica, es imperativa, como también la fidelidad en confesar cuando se recae, que esto es algo mucho más común de lo que la mayoría de la gente cree, ¿no es cierto? Para analizar cuál fue el factor que lo llevó a esa recaída, pero no autoculparse como si fuera el fin del mundo, ¿no es cierto? Sino simplemente para analizar las cosas y evitar cometer el mismo error nuevamente. Esto se analiza no solo la persona, sino junto con los hermanos que están apoyando. Todas las veces que sea necesario confesar que se ha vuelto a reincidir, la persona tiene que hacerlo, tiene que aceptar esta parte del plan, aunque le dé vergüenza. No es una cuestión de recaída, una cosa grave, me van a matar ni nada, sino simplemente es una cosa de estudiar y de analizar con él o los hermanos que estén apoyándolo
cómo pueden evitar que estas cosas continúen. Hola Aníbal, bienvenido. Entonces, salir de la pornografía no es una cosa inmediata, es una cosa que demora realmente. Por eso ni la persona, ni el consejero o los consejeros deben desanimarse, porque puede demorar y cada uno de nosotros es una persona diferente. No hay manuales para estas cosas realmente. Finalmente tenemos que recordar que los demonios de la sexualidad pervertida, potestades que están a cargo de esta área de maldad, son uno de los más poderosos de las jerarquías de las tinieblas. No los tomemos como que son chiquitines, ¿está? Por lo tanto, es necesario reiterar que la ayuda de nuestro Adón Yahshua HaMashiach es imperativa y no podemos salir debajo de su cobertura ni un segundo. La persona que está tratando de salir de estas cosas no puede arriesgarse a asomar la nariz afuera, digamos, ¿no es cierto? Esto es literal porque es muy peligroso en verdad. Junto con las potestades del ocultismo, las del sexo son las más poderosas que trabajan sobre la tierra. Vamos a ver unos pasos que son importantes, que si se llevan a cabo realmente en su totalidad, van a ayudar en gran medida a erradicar esta adicción. El primer paso, destruir todo lo que se tenga de pornografía en la casa. La misma cosa que toda la destrucción de ídolos, limpieza de la casa que hacemos cuando apenas llegamos, ¿no es cierto? Hay que destruir revistas pornográficas, DVD, video, referencias, archivos en la computadora, todo hay que hacerlo ahora mismo, ¿sí? Nadie puede desear la pureza y esperar alcanzar a la pureza guardando esas cosas ahí abajo. No se puede. Es como el que quiere dejar de fumar y deja el atado de cigarrillos ahí cerca. En algún momento lo va a agarrar, ¿no es cierto? No le queda otra. Hola Katy, aunque sea mecánicamente, por costumbre y sin darse cuenta, va a terminar agarrándolo. Entonces no conviene que nos dejemos cerca tentaciones. Todas esas cosas deben ser eliminadas. En segundo lugar, tomar medidas radicales para reordenar la vida, ¿no es cierto? Para reorientar todos los movimientos. Para muchas personas la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana. Por lo tanto, si alguien se encuentra bajo la influencia de un pecado sexual que domina su vida, como la adicción a la pornografía, va a necesitar tomar medidas radicales para reorientar completamente la vida. Va a tener que desarrollar un plan de protección a fin de evitar las ocasiones remotas y próximas, todas las posibilidades en que pueda estar pecando o al alcance del pecado, ¿no es cierto? En base a todas las anotaciones que mencionamos antes. ¿Cómo evitar? Evitamos todo, evitamos esto, evitamos aquello. Yo estaba acostumbrado a ir para allá, no voy más para allá. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y esto puede significar muchas cosas. Dejar de ir de compras a diferentes tiendas para eludir ciertos caminos que nos pueden conducir cerca de algún shop, alguna cosa, ¿no es cierto? Algún lugar, alguna video donde tengan videos porno, cosas, ¿no es cierto? Evitar todas esos caminos raros, tomar una ruta diferente cuando regresamos al hogar, si es que nos acostumbramos a tener una que siempre pasamos por determinados lugares, ¿no es cierto? Romper con cualquier rutina que pueda llevar al pecado, llevar pocas cantidades de efectivo para evitar la tentación de pagar cosas, cancelar suscripciones a canales extraños, ¿no es cierto?, a revistas, a lo que sea, cancelar todo, obviamente, ¿sí? Inclusive se puede llegar al punto de tener que poner una clave a la computadora que tenga restricciones, que es una cosa sumamente válida, ¿no es cierto? Entonces, la noche, dice Romaniñí en el capítulo 13, la noche está avanzada y el día está cerca. Así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse de la Adón Yahshua el Mashiach y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. En relación a Internet, como digo, la persona necesita instalar algún programa de filtro de manera urgente, porque Internet hoy por hoy realmente es el camino más al alcance de la mano de la mayoría. Lo mismo debe hacerse con el celular de la persona.
lamentablemente, porque muchos tienen internet, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar programas de filtro que bloquean ciertas cosas que se colocan, y la seña tiene que guardarla alguien confiable, evidentemente, ¿sí? Se necesita también, por ejemplo, si tiene la computadora y ha estado utilizando la computadora para hacer esas cosas, las ha tenido en algún lugar que le dé una cierta privacidad. Tiene que llevarlo al medio de la sala, por así decir, donde no pueda tener la tentación de tener esa privacidad que lo lleve a pensar absolutamente nada. Y también necesita tener a este apoyo, ¿no es cierto?, de los amigos para llamarlos constantemente en caso de tener alguna tentación de que algo suceda. La norma industrial ha informado que el 70% del tráfico de pornografía en Internet ocurre entre las 9 y las 17 horas, es decir, horario de trabajo. O sea que la mayoría hace estas cosas en la oficina, ¿no es cierto?, en su trabajo. Entonces ahí también se necesita aplicar, dentro de lo posible, ciertas medidas, ¿no es cierto?, para no caer en la oficina también. Por lo tanto, si tu ojo derecho te pone en peligro de caer, sácalo y échalo de ti, porque te conviene más que se pierda uno de sus miembros, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya a parar a la ajena. Si tu mano derecha te pone en peligro de caer, córtala y échala de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya a parar a la ajena. Es la recomendación que nos da Matías en el capítulo 5. Eso no quiere decir que tenemos que hacer las cosas literalmente, sino que ciertamente va a costar mucho trabajo. Va a doler como si nos tuviéramos que arrancar un ojo o cortar una mano. Los vicios son una cosa muy difícil de dejar. En tercer lugar, entonces, como decimos, buscar un hermano o una hermana que lo ayude y ore juntos. Si no es uno, pueden ser varios también, se pueden turnar. Cada uno tiene que ver, pero la cuestión es que sean personas en las cuales la persona que está afectada confíe, ¿sí? No traten de asegurarse perfectamente que sean personas de confianza, para no agregar problemas a lo que ya es un problema, ¿no es cierto? Tratar de encontrar estos hermanos, preferentemente que tengan experiencia en ayudar. Si no es posible, bueno, que tenga la que realmente esté andando en el RUAC, ¿sí? Ser honesto y ser abierto. Ciertamente no se puede estar haciendo el medio papel, ¿no? Recordando que el primer paso es siempre confesar. La oración de fe dará salud al enfermo y agua lo levantará. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho, dice Jacob en el capítulo 5. Recordar que nadie puede ayudar a quien no se abre. Ese es otro punto. La persona necesita abrirse. Lo ideal es que por lo menos en el comienzo este hermano o esta hermana pueda estar disponible en todo momento. Por eso digo que pueden ser más de uno para turnarse. Una llamada o una charla por chat, ¿sí?, o por Skype o una videollamada, lo que sea, puede ayudar a evitar la tentación en momentos vulnerables, en momentos en que la persona se encuentra presionada por ese deseo interno. ¿Sí? También podría ser de utilidad tener una llamada diaria de verificación por parte de los hermanos responsables. ¿Sí? Puede ser más de una persona para poder abarcar más horarios y estar en más presencia con la persona y que se sienta más acompañada, más sostenida, ¿no es cierto? Esta responsabilidad es de enorme valor para ayudarle a sobrellevar momentos realmente de tentación. Es mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, uno levantará al compañero, pero pobre del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si alguien ataca a otro, si son dos, prevalecerán contra él. Un cordel triple no se rompe tan pronto, dice Eclesiastés en el capítulo 4. En cuarto lugar, comenzar una vida de lectura diaria de las Escrituras. No se puede vivir sin maná, lamentablemente. Eso es una cosa que el alimento diario tiene que estar reforzado
porque tiene que empezar a incorporarse todo el material que va a rellenar los espacios que esos demonios van a dejar en su momento. Hola Teo, bienvenido. No existe una manera rápida y fácil de borrar la pornografía de la mente. Solo lleva unos cuantos clics del mouse, ¿no es cierto?, involucrarse en pornografía, pero va a llevar mucho más tiempo y disciplina mental salirse de ella. Una causa de la extrema dificultad de borrar las imágenes pornográficas en la mente es que cuando un hombre observa pornografía, una sustancia química llamada epinefrina es liberada en el cerebro. Si la mayoría la conocemos como adrenalina por su nombre derivado del latín. Epinefrina es el nombre griego. Esta emisión de epinefrina causa una profunda impresión en de la imagen visual que va a ser almacenada en el cerebro, ¿sí? Además de la excitación que ya sabemos que se produce en ese momento, cuando la persona está observando la imagen pornográfica, ¿sí? El acto de autoestimulación que acompaña normalmente a la observación de pornografía provoca una liberación de epinefrina mayor, ¿sí? Haciendo que como que esta foto quede mucho más fijada, por así decir, ¿no es cierto? Haciendo que de esta manera la impresión de la imagen quede marcada por mucho más tiempo. Estas imágenes pueden hostigar realmente a un hombre por décadas, porque no se salen. Son como los traumas también, durante los traumas, accidentes, muertes, cosas graves, ¿no es cierto?, que pueden llegar a suceder, violaciones, golpes, todas esas sensaciones terribles que provocan trauma, estimulan la adrenalina, y son estimulados en ese sentido de que quedan justamente grabados de una forma mucho más firme que cualquier otro recuerdo común, cualquier otra imagen que podemos ver en una revista, al ojearla no la recordamos. Sin embargo, esas tienen una sobreexposición, por así decir, que las fija mucho más. Así que tengan la seguridad, eso sí, de que existe una salida para la adicción de la pornografía. Pero no se engañen con la promesa de una salida fácil, porque no es así, lleva trabajo. Uno de los pocos métodos efectivos para sacarse estas imágenes de la cabeza de los hombres es pasar cierto tiempo leyendo y memorizando las escrituras cada día, porque es una forma de reemplazar espacios con otros. Nuestra mente no es que tenga una capacidad limitada, no la tiene en sí, pero sí tiene una especie de límite de seguridad, en el cual no nos tiene todos los recuerdos al mismo nivel, porque los va guardando, va sacando cosas que no son tan importantes y las va dejando en el subconsciente, justamente. Entonces la cuestión es dejar esas imágenes que caigan, por así decir, hasta el fondo, y que de esa manera desaparezcan del consciente. Para eso necesitamos reemplazarlas por imágenes positivas, y las mejores imágenes con que podemos reemplazar es justamente la palabra. Entonces sacamos un demonio, pero tenemos que llenar la casa para que no regrese y la encuentre vacía, desee entrar de nuevo y venga con 7 peores, ¿no? Para todos los que sufren el vicio, esto vale para todos también los vicios, ¿no es cierto? Sería particularmente provechoso si tuvieran un momento para las escrituras de mañana y uno de noche, y si pues se pudiera incluir uno a la tarde, bárbaro, ¿no? No necesitan ser largos momentos, ¿no es cierto?, sino un poco de lectura, con media hora puede ser más que suficiente. Además, estas personas van a necesitar iniciar un programa de memorización de las escrituras. ¿Esto por qué es importante memorizar algunas partes? Justamente por lo que decimos, llenar. ¿Sí? No va a alcanzar simplemente con la lectura, sino que tiene que haber cosas que se incorporen dentro de la mente. Reemplazar una cosa por otra, literalmente. Esta es una forma simple y práctica de limpiar la casa y llenarla, no dejarla vacía. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, piensen en eso, dice Shaul en Filipenses 4:8. También debemos ser conscientes de que podría parecer que las cosas empeoran
cuando la persona comienza la lectura extensiva de las escrituras. Cuando la palabra de Elohim junto con el poder del Ruach HaKodesh se encuentre eliminando ciertas imágenes pornográficas profundamente arraigadas en la persona, estas imágenes muy subconscientes van a salir a la superficie de la mente en plenitud, y cuando esto ocurra la persona se va a encontrar en las etapas iniciales de ser purificado de adentro hacia afuera, va a estar sacando la basura de adentro, porque es como el fuego del fundidor y como lejía del lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví y los refinará como oro y plata para que presenten ofrendas de justicia. Y hablando, dice Malajía en el capítulo 3, hablando de Yahweh. Una vez que las imágenes desarraigadas, ¿no es cierto?, suben a la conciencia, no se atrevan a deleitarse mentalmente con ellas. Evidentemente la cosa no es para sentir nuevamente placer, sino para eliminar. La persona tiene que orar firmemente en ese momento, por más que se sienta atraído, porque debe sentirse, ya se sintió atraído antes, entonces eso va a permanecer. Hay que orar firmemente en ese momento y usar la disciplina mental para expulsarla de los pensamientos conscientes junto con los demonios adjuntos, ¿no es cierto?, que son los que vienen a traerla siempre a la mente. Asegúrense de orar por protección para que estas imágenes no regresen también. Finalmente es necesario centrar la atención en Mashiach, no queda otra, y no en los problemas. Si el problema surge, ¿dónde está Mashiach? Acá, listo, Mashiach. Enfocamos en Mashiach, no en los problemas, porque Él es el que resuelve todos nuestros problemas, así que Él se ocupa. La persona tiene que orar completa y firmemente en cada momento en que tenga ese tipo de tentación, en el momento en que tenga, le vengan a la cabeza las imágenes, porque esa es otra de las tentaciones de los demonios. Es muy difícil superar una adicción centrándose compulsivamente en el problema. Si estamos todo el tiempo pensando en el problema que tenemos, eso es ansiedad y eso no resuelve las cosas y no lo vamos a resolver para nada, mucho menos un problema que tiene imágenes mentales y demás. Los apetitos adictivos necesitan ser redirigidos, ¿sí?, al que realmente puede satisfacer nuestras necesidades con cosas buenas. Él sacia tu boca con cosas buenas, así tu juventud se renueva como la del águila, dice el Mismor 103. La lectura, la meditación en las escrituras, la memorización de las escrituras va a ayudar a redirigir y transformar los pensamientos y los apetitos. Obviamente que estamos memorizando esas escrituras para recurrir a ellas en los momentos en que viene una tentación. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro, dice en Romanillín 12. El quinto punto, aprender a discernir y a combatir los ataques espirituales. Las adicciones sexuales y la pornografía abren a la persona a la influencia de espíritus malignos, una terrible raza de espíritus malignos. Antes de que se inicie un ataque espiritual, la persona podría estar luchando con sus propios pensamientos lujuriosos, ya, ¿sí? Un ataque espiritual se inicia cuando un espíritu silenciosamente se inmiscuye en la mente, se viene metiendo, ¿no es cierto?, agregando intensidad, intensificando justamente esos pensamientos lujuriosos, tratando de hacer que sean tan fuertes que la persona tenga que salir a resolverlos de alguna forma, ¿no? Inculcando inclusive a veces pensamientos adicionales y va sumando. Los demonios siempre refuerzan lo que está en nuestra naturaleza. Esa es su tarea, ese es su trabajo. La persona tiene que aprender a detectar qué normalmente ocurre, qué es lo que normalmente ocurre cuando surge su lujuria humana normal, ¿sí? Y cómo es que esa cosa se refuerza justamente, cómo es que se pone más fuerte, cómo es que va subiendo, para entender justamente cuáles son los primeros síntomas, ¿sí?, y reaccionar así que aparecen esos síntomas las siguientes veces. Es necesario renunciar a todo espíritu de compulsión, de desenfreno, a todos esos espíritus que nos sacan justamente del control y del dominio propio. Si un
episodio de pensamientos lujuriosos que vienen a la mente, ¿no es cierto? Porque a veces les suceden esas cosas y son verdaderamente abrumadoras. Incluye un ataque espiritual. La persona no va a poder quebrantarlo solamente con el esfuerzo mental. Eso no se consigue. Es muy fácil desalentarse, sentirse completamente abrumado por todas esas cosas que además terminan afectándonos físicamente también, porque todo esto termina afectando la química de nuestro cuerpo, y esto termina siendo una cosa hormonal también. No es fácil de controlar todo eso. No se puede hacer en nuestras propias fuerzas. La persona tiene que pedir a Elohim que le dé un continuo discernimiento, fortaleza, que lo ayude en todos esos momentos. Después de que termina ese ataque espiritual, que lo haya vencido, sus disciplinas mentales todavía van a ser necesarias, seguir todas las cosas para controlar los pensamientos, hasta que todo esto sea resuelto con mucho y mucho tiempo. Esto lo dicen también las personas que han salido justamente de estos vicios, ¿no es cierto? Es una cosa que realmente lleva mucho trabajo. En sexto lugar, los vicios y las virtudes se fortalecen con la práctica. Las dos cosas, lo bueno y lo malo. Una adicción a la pornografía nunca es algo estático. Esta adicción se inicia con lo que parece solamente una pequeña afición a placeres digitales o visuales, ¿no es cierto? Normalmente son simples imágenes, pero sin darse cuenta la persona ya se ha enganchado a las tentaciones tecnológicas, sobre todo que han empeorado todo esto en estas últimas décadas, ¿no es cierto? Luego la persona empieza a buscar más pornografía gráfica, cada vez más gráfica, y a medida que la conciencia se desensibiliza, porque al principio se genera vergüenza, pero después con el tiempo se va perdiendo, las imágenes que lo repugnaban un poco, pero atraían al principio, se van a volver atractivas y se van a volver cada vez más lujuriosas. El paso más peligroso y a menudo fatal para la vida matrimonial y familiar es cuando los hombres desean llevar a la práctica lo que están observando en las imágenes o en los videos mismos. Si alguien observa pornografía, sus vicios se han fortalecido por la práctica repetida. Si alguien consume de forma periódica algo, se convierte en un vicio. Las virtudes correspondientes de castidad y pureza evidentemente se debilitan y desaparecen casi. Sin embargo, así como los vicios son generados por la repetición, también las virtudes lo son. Exactamente lo mismo sucede. Entonces se trata simplemente de revertir las costumbres, ¿sí? Aunque cuesta más trabajo debido a que a nuestra naturaleza caída, y además porque la cuestión es más o menos como una regla, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un punto cero y empezamos en la pornografía, entonces nos vamos, cada uno tiene su me fui lejos. Ahora, para hacer las cosas bien como Yahweh quiere, yo preciso volver acá y empezar a caminar hacia el otro lado. Entonces el camino es doble, por así decir, y lleva mucho más tiempo y trabajo. Y además nuestra naturaleza caída no ayuda en nada, no nos ayuda en nada, ninguna de las cosas en las cuales necesitamos salir y reponernos. Entonces, por eso siempre comenzamos las oraciones renunciando a toda maldición generacional heredada que pudiera existir y que pudiera reforzar estas cosas y dar más derecho del que tienen que tener los demonios. Porque las maldiciones son justamente los rasgos de inclinación a ciertos vicios. Si la persona tiene una inclinación a cierta cosa, es muy probable que haya sido heredado porque los padres, los abuelos, los que todos los anteriores, los bisabuelos, han tenido también los mismos vicios. Hay algunos, como estos, muy específicamente, que son normalmente ocultados y no siempre sabemos qué fue lo que hicieron nuestros abuelos. Va a llevar tiempo, pero cuanto más se practique la virtud, más fácil la misma se va a volver costumbre en la persona. Si los cambios que resulten de la práctica de la virtud van a dar esperanza y fortaleza para perseverar, justamente porque de a poco se van a empezar a sentir los cambios. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día a día. Dice Corinthians en el capítulo 4. Cuanto más rompa y se aleje de la adicción sexual, más fácil será superarla. Tengamos en cuenta, no obstante, que eso va a llevar tiempo, perseverancia y esfuerzo. No desistan. Estoy usando el lenguaje popular porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil, porque así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la anarquía, anomía, que conducía a la anarquía,
nuevamente anomía, que sabemos que es estar sin ley, así ahora ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia que conduce a ser Kadoshim para Yahweh. Esto está en Romanillín 6 y esta es la versión Kadosh. En séptimo lugar, oren. No dejen de orar, oren en todo momento. No debemos permitir que los enemigos del alma nos mantengan aislados, ¿sí? Cada vez que nos saquen, que traten de sacarnos, oremos. No importa si lo que sentimos justamente en ese momento, si nos sentimos presionados por esas cosas, tenemos que orar, no importa lo que sintamos. No busquemos sensaciones, porque las sensaciones son del cuerpo y no del Ruach. De manera que lo único que necesitamos hacer es orar para ponernos en la presencia de Mashiach y que Él se ocupe de las cosas. Lo sintamos o no lo sintamos. Hay que pedir protección y fortaleza en la intercesión de nuestro Adón, ¿sí? Pero también tiene que orar la persona misma, ¿no? No puede decir solamente largarlo así nada más porque va a tener lucha, sobre todo en este vicio. Hay lucha porque hay lucha interna, hay imágenes internas y hay un problema hormonal también, como hemos dicho, ¿sí? Inclusive pueden pedir en estos momentos recurrir a la intercesión de los hermanos que están apoyando. En octavo lugar, precauciones físicas prácticas. Las defensas espirituales se debilitan cuando la persona se permite perder energías por dormir poco, trabajar demasiado, tensión, estar muy tenso, cosas así. La persona termina relajándose, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, ahora me tomo 5 minutos, ¿no es cierto? Si se encuentra fatigada, va a tener que tomar precauciones adicionales contra las tentaciones hasta que se restablezca, ¿no es cierto? Hasta que vuelva a estar en la condición normal. Por ejemplo, demasiado alcohol, uso de drogas, evidentemente no van a ayudar en nada, van a aturdir la conciencia y disminuye la capacidad de actuar con buen criterio. Sabemos que todo eso lleva a situaciones que no son las que deseamos. Sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice que es falso, capítulo 5. Una excesiva cantidad de tiempo ocioso, mucho tiempo en soledad, hacen que una lucha contra la pornografía, ¿no es cierto?, sea mucho más difícil. Es mucho más difícil para la mente de la persona si está todo el día sin hacer nada dentro de la casa. Va a terminar siendo más tentada. Hay que buscar ciertos tipos de actividades, algo que lo distraiga de ese tipo de pensamiento. La persona va a tener que llenar su tiempo de ocio, o sea, llenar la casa, ¿no es cierto?, con servicios edificantes y otras actividades, no cualquier cosa tampoco. También podría necesitar efectuar otros cambios prudentes, sí, ¿no es cierto?, a fin de reducir la cantidad de tiempo que se está solo. ¿No es cierto? Tratar de estar reunido con hermanos, tener reuniones, charlas, lo que sea, ¿no es cierto? Encontrarse con amigos que lo estén apoyando y no que lo lleven por el otro camino, obviamente, ¿sí? Como ya mencionamos antes, la observación de pornografía libera sustancias químicas, ¿sí?, que condicionan la mente a involucrarse en estas conductas repetidas. Como en todas las adicciones, existe un componente químico que el cuerpo pretende volver a experimentar esa sensación. Nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras cosas son resultado de mezclas químicas. Nosotros somos laboratorios ambulantes, esa es la verdad. Entonces tenemos diferentes sustancias que segrega nuestro cuerpo en diferentes tipos de situaciones. A eso le llamamos felicidad, orgasmo, enojo, un montón de cosas, ¿no es cierto? Cada una de ellas son el resultado de combinaciones químicas de nuestro cuerpo. Y nosotros le damos una atención que no merecen tener. Son sensaciones que nos sirven, sí, para evaluar lo que es nuestra relación con el mundo, pero no para tenerlas como base y medición de las cosas de la vida. Entonces no debe dárseles una importancia exagerada también, ¿no es cierto? Entonces, estas conductas repetidas están buscando volver a experimentar esas sensaciones. El cuerpo quiere volver a experimentar esa sensación. La carne quiere. Un terapista de adicciones sexuales experimentó buenos resultados con un ejercicio simple para ayudar a reacondicionar el cerebro. El plan consiste en usar una tira de goma en la muñeca, un elastiquito, ¿no es cierto?, durante 30 días nada más. Cada vez que ocurre un pensamiento impuro, el hombre tironea para que duela, ¿no es cierto? Entonces se asocia la imagen placentera con la imagen de dolor.
con la sensación de dolor, y eso ayuda al condicionamiento. Aunque no lo crean, este tipo de cosas es bastante básico en el conductismo, ¿no es cierto? Y ha sido experimentado, se utiliza, por ejemplo, para la domesticación de animales, simple y sencillamente, pero también sirve para muchas terapias de recuperación de cosas simples. Entonces la persona termina asociando lo que antes era una imagen placentera con una sensación dolorosa. No es una mala práctica para darse, y eso puede llegar a acelerar el proceso y ayudar bastante. En noveno lugar, no darse por vencido después de una recaída. Un arranque abrumador de culpa y desaliento puede llegar a avanzar sobre la persona si recae, sobre todo la primera vez, ¿no es cierto? O si son muchas también. Si la persona cayera en una falta pecaminosa, va a necesitar estar preparado para un ataque violento de condena, porque va a venir Hasatán con todo su ejército para lanzarse como buitres encima de la persona. Las escrituras llaman a Hasatán el acusador de los creyentes, ¿no es cierto? Después de una recaída, Hasatán está listo para bombardear con dudas acerca del amor de Elohim para la persona, acerca de lo que la persona es, que es una porquería, no merece nada, otra vez haciendo lo mismo, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que Hasatán echa encima nuestro cada vez que te lo permitimos. Shaul dice: tengan siempre en la mano el escudo de la fe, así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos hacer. En este punto la persona va a necesitar recordar aquellos pasuquín que dijimos que memoricen, ¿no es cierto? Acerca del amor de Yahweh, la misericordia de Yahweh, todas esas cosas importantes que necesita enfocar en su mente en ese momento de caída, y que lo pueden llegar a llevar a una depresión. Estos y otros que el Ruach le traiga a la memoria, sí, lo van a ayudar a preservarse de esa condena y esa desesperación que puede atacarlo en ese momento. La persona también necesitará discernir cuidadosamente entre la condena y la convicción. La condena del acusador tiene el efecto de alejarnos de Elohim. Al contrario, la convicción del Ruach HaKodesh nos conduce hacia Elohim para buscar el perdón y la reconciliación. Entonces, veamos qué nos provoca, qué sentimiento nos provoca esa condena que nos trae, que sentimos, que experimentamos en el momento. Si nos lleva a los pies del Padre, es el Ruach llevándonos de vuelta a casa. Si es una cosa que nos da vergüenza y nos queremos esconder de todas partes, es Hasatán tratando de impedir que avancemos. Así que si caemos, ciertamente no debemos dejar la lucha, y en ningún momento, y esto es válido para todo evidentemente, acudamos confiadamente al trono a pedir perdón el perdón de Elohim, y siempre será accesible. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yahshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno, dice Ibrin en el capítulo 4. En décimo lugar, si es hombre, obtener la ayuda de la esposa, ¿no? Como este vicio aplica generalmente a los hombres, aunque hay mujeres. Si hay mujeres, realmente necesitan acudir al esposo, obviamente. Pero la mayoría son hombres. La esposa tiene el derecho de enterarse de su adicción, porque es su compañera, sí, y el deber de ayudar a su marido a superarla. No es solo el derecho, sino también el deber. La persona probablemente solo se está engañando a sí mismo, mintiéndole realmente a su esposa acerca de su adicción a la pornografía. Así tiene que dejar de mentirle. No podemos estar tratando de limpiarnos si tenemos un pecado, y mentir es un pecado. Entonces no podemos estar haciendo esa cosa, porque esa acusación de Hasatán es válida. Si nosotros estamos mintiendo, realmente estamos pecando, además de lo que estemos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, nos van a seguir atacando. El hecho de mentirle a la esposa acerca de dónde ha estado, en qué gastó el dinero, o negar directamente el uso de la pornografía, va a destruir la confianza y debilitar más todavía el matrimonio. Muchas esposas descubren que la mentira de la pornografía es tan devastadora como la adicción misma. La mentira llega a ser una cosa peor. La persona va a necesitar de la paciencia de
la esposa, de sus oraciones, de su perseverancia para ayudarlo a superar esta adicción también. La mentira puede destruir realmente el matrimonio mucho más que la adicción a la pornografía. Dejen de mentir, digan la verdad, aunque sea humillante, y lo va a hacer, lamentablemente es así. La mayoría de las esposas normalmente están dispuestas a ayudar a los esposos a superar una adicción, si sus esposos son honestos con ellas. Eso es lo normal. Una esposa que realmente ama a su marido realmente lo va a ayudar si él se humilla y pide ayuda. Un esposo humilde y honesto va a descubrir una aliada valiosa en esta guerra, que realmente es una guerra contra la pornografía. Así que dejen de transferir las culpas. Es una de las maneras más antiguas de evitar la responsabilidad moral. Recordemos la inaceptable excusa de Adán, ¿no es cierto? Que cuando le dijo a Elohim que había comido el fruto prohibido y le echó la culpa a Javá, ella fue. Dijo, ¿no es cierto? La adicción a la pornografía no es culpa de nadie más que de la persona misma que la practica, y esto es válido para cualquier otro vicio que cometamos, y es el resultado de las opciones morales pecaminosas de cada uno. El camino del arrepentimiento al arrepentimiento y a la recuperación, justamente la restauración de la persona, comienza cuando la persona asume la responsabilidad de sus acciones y las consecuencias que eso implica. Aunque los hombres a menudo son reacios a hacerlo, ¿sí? Sería sensato comunicar sus necesidades sexuales a su esposa de una manera tierna y gentil. El propio Shaul aconsejaba que no sufrieran escasez en ese sentido, sino se nieguen el uno al otro, a menos que sea un acuerdo mutuo por algún tiempo, ¿sí? Para que se dediquen a la oración, luego vuelvan a unirse para que no los tiente el Satán cuando falta el dominio propio. Que sean benditas tus fuentes, deleítate en la esposa de tu juventud, dice Mishlei 5, gacela amorosa, graciosa cabrita montés, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo, sigue siempre enamorado de ella. ¿Por qué enamorarte, hijo mío, de una mujer prohibida? ¿Por qué aferrarte al seno de una extraña? Con toda probabilidad este vicio ha dañado el matrimonio a lo largo de la adicción pornográfica de cualquier persona. Ha cometido daños en mayor o en menor medida, ¿sí? Una comunión matrimonial debilitada, así como la falta de confianza que generan las mentiras, ¿sí? Falta de intimidad, escasez de relaciones sexuales, ya se da toda una serie de problemas, porque evidentemente el hombre que ha servido afuera no puede servir dentro también, porque somos limitados físicamente. Entonces eso lleva siempre a un deterioro en todo. Frecuentemente todas estas cosas acompañan a la adicción de la pornografía. Es hora de tomar las medidas para fortalecer el matrimonio, recuperar la célula inicial que Yahweh estableció para nuestra sociedad. Cuando la persona se aparte gradualmente de la pornografía, su vida matrimonial mejorará ciertamente, y la consolidación de su matrimonio lo va a fortalecer contra la adicción que lo tenía prisionero. Bueno, el 9 te ha ganado, dice Clemente. El 9 era no darse por vencido después de una recaída. No tiene por qué ganar. Al contrario, el 9 es justamente el no deprimirse, pero tampoco dejarse estar todo el tiempo. Si la persona recae, llega un momento que los hermanos que lo están acompañando tienen que sentarse bien y decir, bueno, ¿estás queriendo dejar en serio o qué? No, porque tampoco se trata de perdonar absolutamente todas las caídas y tiene una por día. No funciona de esa manera, obviamente. Bueno, chicos, en este momento nos vamos a retirar, vamos a dar por encerrada aquí la charla, nos vamos a ir al Skype a charlar como todas estas charlas. Nos vemos en el Skype en 5 minutos. Shalom a todos, hermanos.